Bien, buenos días con todos, jóvenes. Por favor, primera indicación. Vamos a ir tomando en cuenta los elementos del cuestionario. Obviamente los vamos a ir revisando y también los vamos a ir complementando la siguiente hora. Pero me faltan trabajos de algunos de ustedes, por favor. Les voy a ir especificando mientras comparto lo que se refiere al cuestionario. Bien, el cuestionario para este quimestre, para estas últimas unidades, realmente comienzan desde nuestro análisis de la parte 4 sobre las revoluciones socialistas del siglo XXI. Y principalmente vamos a tratar de explicar las causas de la Revolución Cubana, que es uno de los elementos más importantes en cuanto a esta perspectiva que atañe a América Latina. Vamos tomando nota y vamos a ir resolviendo poco a poco. Vamos a ir puntualizando. Entonces, en cuanto a esta perspectiva de la Revolución Cubana. Mientras ustedes toman nota, entonces, un segundo para ir puntualizando. Vamos a ver. ¿Cuáles eran las causas de la Revolución Cubana? ¿Cuáles podemos decir como causas de esta revolución? Vamos revisando nuestros apuntes, nuestras notas. ¿Cuántas preguntas son? 17 como cuestionario. Vamos entonces, que no lo hagan ustedes solos. Vamos tomando en cuenta. ¿Cuáles eran las causas de la Revolución Cubana? Vamos, indistintamente. Causas de la Revolución Cubana. Partamos de aquí. ¿Cuál es la fecha de la Revolución Cubana? ¿En qué año se dio la Revolución Cubana? Y de ahí vamos. Año, cualquiera. Vamos a ver, señor Sibambe, ayúdeme. Rapidísimo. Año de la Revolución Cubana. Si usted no opina, no comenta, no cuestiona y no da respuestas, se Dice complica. 1952. ¿Mil? 1952. 1952. ¿Alguien en contra de esa respuesta? 1959. 1959. Gracias. 8 de enero de 1959 triunfa la revolución a mando de Fidel Castro en La Habana. Por favor. Miren, estamos resolviendo aquí. Corregirá. No se equivoque. Ahora, breve explicación de la Revolución Cubana. ¿Cómo se dio? Tenemos aquí la fecha. ¿Cómo se dio esta Revolución Cubana? ¿A qué me refiero con breve explicación? Es decir, desde el momento en que van de Castro y Che Guevara marchan a México. Todo este proceso que se da entre estos dos grandes impulsores de la Revolución Cubana, desde su pensamiento, desde su visión, comienza realmente el inicio de la Revolución Cubana, que hay que ir retratando. Las fechas, los elementos puntuales, las ideas más importantes
que vayan dándose sobre esta consideración. Y aquí me interesa sí ir puntualizando cuáles son las causas de esta revolución cubana. ¿Qué generó la revolución cubana? ¿Qué hizo que se dé realmente la revolución cubana? Vamos. El gobierno autoritario y represivo de Batista, que tenía injerencia a Estados Unidos. ¿El gobierno autoritario de quién? De Batista. De Batista, ya, el gobierno autoritario de Batista, principalmente impulsado por los Estados Por Unidos. Estados Unidos. Ya, vamos viendo, ¿qué más? En cuanto a eso de los Estados Unidos, ¿qué controlaba a los Estados Unidos a través de Batista? ¿Cuál es el gran impulso económico que tiene Cuba? ¿Cuál era el interés? ¿Por qué razón le iba a interesar a los Estados Unidos Cuba? Por el azúcar, se da la explotación de azúcar y ganado. Ya, por el azúcar. Bueno, digámoslo así, por todo, más que nada por las tierras productivas y estos ingenios azucareros que ha tenido Cuba siempre. Fue el gran impulso en la época colonial también. Entonces los Estados Unidos va a tomar este elemento y podemos decir que se va a apropiar realmente de esta perspectiva de las azucareras, de los ingenios azucareros, y por esa razón también va a darse la revolución cubana. Entonces, Estados Unidos, al controlar los ingenios azucareros, las tierras productivas, y también un elemento importante que nosotros no debemos nunca dejar de lado, el turismo. Estados Unidos controla estos elementos a través de Batista y por esa razón se da la revolución cubana como causa. Vamos a ver, ¿qué otro elemento podemos decir? ¿Qué hizo Estados Unidos en la isla para mantener el control? ¿Qué hizo Estados Unidos? Que ya realmente estalló en la independencia o la revolución cubana. Hay un elemento puntual que Estados Unidos realiza en Cuba. ¿Alguien, alguna idea? ¿Otra causa? Han puesto una que parcialmente está complementada con lo que dijo el compañero también. ¿Ideas? ¿Opiniones? ¿Otra causa? ¿Alguna otra causa? Ahí nos faltaría, está solo prácticamente una causa. Estados Unidos controla el turismo, los ingenios azucareros, tierras productivas a través, obviamente, de Batista. Nos falta algunos otros elementos más. Vamos a ir puntualizando. No se olviden, les voy a dar uno más y de ahí sí les tocaría buscar el resto, si no quieren ir puntualizando esta perspectiva. Estados Unidos declara un embargo parcial de ciertos productos a la isla y comienza a retirar los productos, lo que realmente genera ya el estallido de la revolución. Esta parte no olvidarse. Este embargo parcial de los productos de la isla realmente detona la revolución o independencia cubana de los Estados Unidos y todo este proceso. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí en estas dos partes? ¿Algo que no se entienda? No se olvide complementar. Vamos a ver, ¿cómo definiría la Guerra Fría? ¿Qué es la Guerra Fría? Karen, ayúdeme. ¿Qué es la Guerra Fría? Es una guerra que en sí no se utilizan armas, sino es una guerra más en lo tecnológico, lo social, lo político, eso. Ya, lo político, lo social, lo económico. ¿Entre qué bloques se dio Samantha?
¿Cuáles fueron los dos bloques o grupos que se enfrentaron en la Guerra Fría? ¿Cómo podremos poner bloques entre los dos? No se olvide, estamos resolviendo esto y usted vaya complementando, vaya tal vez poniéndole un visto donde está la respuesta y ya sabe lo que tiene que hacer. Samantha. Puede ser comunista y capitalista. Listo, exactamente así. Los dos bloques son el bloque comunista y el capitalista. Ya tenemos esta parte, ¿sí? Sencillo. Simplemente es este enfrentamiento que no se da a través de las armas y que conlleva elementos económicos, políticos, sociales entre los bloques comunistas y capitalistas. Si tienen dudas o preguntas, me avisan. Enuncie los organismos que surgieron en América Latina a consecuencia de la Guerra Fría. Recuerden que en América Latina influyó directamente este proceso de la Guerra Fría, no fue solo un elemento aislado. Y esto sí es sumamente importante porque a lo largo del proceso, ustedes ven que muchas veces, dentro de las preguntas que pueden haber, el caso de que salieran unas preguntas sobre historia para la finalización de su bachillerato, realmente son preguntas en historia ligadas de lo que pasó en América Latina o lo que pasó en el Ecuador y lo que pasó en el mundo, por ejemplo, en la Guerra Fría. Directamente sabemos que América Latina la afectó la Guerra Fría y se generaron algunos organismos para mantener controlado. ¿Cuál era el objetivo de los Estados Unidos y sobre todo los Estados Unidos? Era mantener un control en América Latina en la época de la Guerra Fría para que no se dé más países comunistas. ¿Qué organismos se generaron entonces en esta época? Es la pregunta. La OEA, La Organización de Estados Americanos, muy bien, y otro organismo también. Tratado Interamericano de Ayuda, el TIAR. Ya, muy bien, el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca. Muy bien. Estos dos organismos, ¿cuál era el objetivo de estos organismos? No se olvide, enunciamos los organismos, pero ¿cuál era el objetivo? La Organización de Estados Americanos quería propiamente, bueno, y tiene su sede en Washington, controlar a los estados americanos supuestamente organizándolos para tener la posibilidad de generar un conjunto de políticas económicas para el intercambio de productos y todos estos supuestos. Sabemos muy bien que detrás hay algunas organizaciones que lo que querían era monitorear cómo en los países latinoamericanos se daba este proceso político y económico. Igual, este Tratado Internacional de Ayuda Recíproca tenía o exigía realmente que si nosotros pertenecíamos a estas organizaciones, debíamos ayudar en los procesos de la propia Guerra Fría. De todos modos, son dos movimientos de control realmente. Listen, ¿puede repetir los organismos, por favor? Claro que sí. El Tratado Internacional de Ayuda Recíproca, o TIAR, y la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Sí? Se estableció la OEA en 1949 y así comenzó este control. ¿Qué representa esta imagen? Con eso nos vamos a ir quedando, bueno, con estas dos preguntas y de ahí continuamos la siguiente hora que tenemos más tiempo. ¿Qué representa esta imagen? 1917. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa. Ahora, debemos hacer una breve explicación de esta Revolución Rusa. Recuerden que observamos un video de la Revolución Rusa. Ustedes pueden entrar en el YouTube y simplemente poner Revolución Rusa en 10 minutos. Esa explicación es la que nosotros revisamos. Es muy sencilla
realmente y nos permite comprender este elemento importante en la época que ha ido influyendo de manera significativa la perspectiva, la cosmovisión de lo que es el comunismo y estas revoluciones del siglo XX, las revoluciones socialistas. ¿Qué planteamientos es importante que ustedes pongan aquí en su explicación? Sabemos muy bien que las causas de la Revolución Rusa es por la corrupción e ineficiencia de los zares, y específicamente del zar Nicolás II. Se disuelve todo este proceso y comienza a generarse un cambio de perspectiva. Dentro de esta consideración se fue impulsando desde los bolcheviques el cambio a un modelo donde la sociedad tenga mayormente un impulso desde las clases obreras. Es el fundamento realmente. Sabemos que para febrero de 1917 el zar abdica y se genera una serie de protestas y comienza todo este proceso. Pueden ustedes revisar, solo enunciar los elementos más importantes, ¿sí? Solo las consideraciones más importantes, no un resumen extenso, solo elementos que cataloguen la Revolución Rusa. Su inicio y, bueno, la finalización obviamente es la conformación de las repúblicas socialistas rusas, ¿sí? Ahora, 1980. ¿Por qué se dio la crisis en América Latina? ¿Cuál fue el factor de la crisis en América Latina para 1980? Y de ahí vamos complementando algunas ideas. Obviamente las preguntas son preguntas todas complementarias, no he puesto un orden exactamente cronológico, pero vamos a ir puntualizando. Explica la razón por la cual se dio la crisis en 1980. Y de aquí van a devenir las crisis, obviamente, de los procesos posteriores. Podemos puntualizarlo con estos elementos neoliberales. No se preocupe. Vamos a ir quedándonos con esta perspectiva. No se olvide que para 1980 las políticas de ajuste estructural y la ideología neoliberal entraron en el escenario de América Latina y estuvieron presentes también en los gobiernos ecuatorianos, lo que fue generando realmente un inmenso endeudamiento que se fue pidiendo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, lo que generó la crisis ya más puntualmente para 1982 y el proceso que deviene durante la década de 1990 y específicamente en el Ecuador para 1999. ¿Qué generó realmente este proceso? El problema del petróleo, la caída realmente de los precios del petróleo y la toma de decisiones de los Estados Unidos de pedir cada vez más un incremento de lo que sería el pago de intereses. Ese pago de intereses y cada vez más el incremento de la deuda, porque cada vez pedía más América Latina estas consideraciones, se fue generando en este problema. No, un punto muy relevante. La Revolución Rusa no entra en las causas de la Revolución Cubana. ¿Por qué razón? Por los tiempos, porque la Revolución Rusa 1917 no genera realmente un cambio para los años 50, 60 en realidad, de la Revolución Cubana. Rusia ya estaba conformada como una perspectiva de un país comunista. Podemos decir que el país comunista apoyó algunos de los elementos de la Revolución Rusa, pero la Revolución
rusa no influye directamente en la Revolución Cubana. ¿Sí? De ahí podemos ir puntualizando las razones, principalmente porque la Revolución Rusa se plantea desde otra perspectiva, no desde la perspectiva planteada en América Latina. Sí, ustedes pueden decir, bueno, Marx influyó a los rusos. Sí, Marx influyó a los rusos y a los cubanos, pero no necesariamente se dieron los mismos procesos y no tomaron específicamente la Revolución Rusa para la Revolución Cubana. Posteriormente, cuando Cuba ya es un país comunista, es cuando comienza a ayudarle Rusia a raíz también del elemento puntual de lo planteado, de lo sucedido con la Guerra Fría. Entonces, no es una influencia. Bien, jóvenes, continuamos la siguiente hora complementando los temas. Nos vemos.